Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Eduardo Arias y el día de hoy vamos a hablar de Excel para Node.js. Bienvenidos. Para iniciar, recuerda que en la descripción siempre te dejo el post de este video que contiene toda la información que vamos a hablar junto con el índice para que te puedas adelantar a las partes que desees. Bueno, para iniciar, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en este video o pues de qué va a tratar básicamente? Sabemos que en la mayoría de ocasiones nuestros clientes van a solicitar poder descargar la información de la base de datos a un Excel, y esto pues claramente es obvio porque la mayoría, por ejemplo, de contadores públicos, por lo menos aquí en Colombia, manejan esas cuentas en Excel, y no solamente ellos, digamos que es un ejemplo básico, pero sí o sí bajar esa información de la base de datos a un Excel, o no solamente la base de datos, pues cualquier información que nosotros tenemos en nuestra aplicación, pues bajarla a Excel es posible, y la idea es que sea de una forma sencilla, fácil y pues que todos lo podamos hacer. Entonces nos vamos a enfocar en utilizar Excel for Node básicamente, que es uno de los paquetes para Node.js. Vamos a aprender a cómo utilizarlo, cómo podemos utilizar esos datos que nosotros tenemos en la aplicación para pasarlos a una hoja de Excel. Pero también me he dado cuenta que no he encontrado, digamos, cómo hacerlo con ya sea con un for each o un for. Mejor dicho, vamos a hacer varias cosas y obviamente va a quedar el repositorio para que ustedes, lo utilicen y vean cómo hacerlo. Porque pues claramente se puede crear una hoja de Excel muy básica, pero la idea es que pues aprendamos a cómo hacerlo, digamos, para grandes archivos que en la mayoría de ocasiones o nuestros clientes pues van a tener más de 10 o 20 o tal vez 100 usuarios, y pues esa información descargarla es muy importante. Entonces vamos a comenzar. Para iniciar, lo que vamos a hacer es ir o descargar. Yo les recomiendo pues básicamente que descarguen el repositorio que yo les voy a dejar en el post, en la descripción, ya que ya lo tengo abierto. Y les voy a explicar un poquitico. Recuerden, el enlace está en el post. Solamente entran, ahí les va a aparecer el enlace de GitHub para que lo descarguen. Está público sin problema. Entonces, básicamente lo que vamos a utilizar es Excel for Node. Aquí también se los voy a dejar. Este es el que vamos a utilizar. Aquí también les voy a dejar el repositorio ya está actualizado porque ya subí unas cosas ahí para que iniciemos. Y este es el paquete que nosotros vamos a utilizar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? O pues como sabemos que es para Node.js, entonces voy a trabajarlo como lo he hecho en otros videos con Express, con EJS. Vamos también a utilizar NodeMon para poder pues ir viendo los cambios que se vayan ejecutando. Y bueno, básicamente no me voy a enfocar en todo el código, solamente voy a enfocarme netamente en lo de Excel, y pues ya cada quien pues va encontrando cómo hacerlo. Sin embargo, pues ahí les dejo el código por si lo quieren tomar o utilizarlo como lo hemos hecho en otros proyectos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Entonces primero se creó unos usuarios. Aquí tengo unos usuarios que creé, son más o menos unos 6 usuarios que tienen nombre, apellido, edad, ID, teléfono y correo. Pues digamos que es como una base de datos pues normal, o sea, obviamente se le pueden agregar más cosas. Bueno, eso es un arreglo de objetos. Entonces dentro del arreglo hay objetos que contienen información. ¿Por qué razón? Porque pues digamos que en los otros videos que hemos hablado del canal hemos trabajado con base de datos NoSQL, que es base de datos a base de objetos, y pues básicamente la base de datos a base de objetos pues está hecha precisamente de objetos. Entonces vamos a aprender también pues cómo utilizar esto para crear un Excel. Pero bueno, esta es la base entre comillas de datos que hemos creado para los usuarios. ¿Qué hicimos también? Pues también creamos a base de Express, creamos la ruta de Home. Entonces para poder ingresar a Home ya les voy a mostrar cómo hacerlo. Y también creamos el Post, que es para recibir los datos, o bueno, en este caso pues simplemente descargar Excel. Y aquí es donde va a ir el código. Listo, también quedamos a base Express, también quedamos el puerto 3000, que es el de localhost, para poder pues ingresar. Y también se creó esta página de home de EJS, que es donde va a ir, digamos, como que entre comillas el HTML, y donde vamos a agregar las etiquetas. Bueno, aunque no lo vamos a agregar las etiquetas EJS porque digamos que no lo vamos a hacer tan complejo, pero de todas maneras se los dejo ahí para que pues en dado caso que quieran utilizarlo, crear un formulario y demás, pues también lo hagan. Aquí arriba en la descripción también les voy a dejar el video donde hablamos de React, también hablamos del correo electrónico, que también lo hacemos igualmente así, pues para que digamos que se vayan también familiarizando utilizando EJS y Express. Pero bueno, entonces les voy a mostrar cómo está. Entonces vamos a hacer clic en terminal, me voy a abrir una nueva terminal, NodeMon, vamos a escribir NodeMon espacio app.js. En el servidor que se creó, pues básicamente el aplicativo para iniciar es app.js. Entonces yo me voy para acá, para el navegador, y escribo localhost 3000 y aquí está. Básicamente esto es lo que tenemos. Entonces tenemos un texto
está acá. Tenemos el texto que es descargar Excel, haz clic para descargar Excel y el botón. El botón simplemente tiene un href para descargar Excel y pues ese lo vamos a recibir es acá. Perdón, pero en este caso no es post sino es get, porque no estamos utilizando un formulario, sino simplemente pues estamos enviando un enlace y listo. ¿De dónde saco yo todo esto? Nuevamente aquí arriba también les dejo el enlace para que vayan a ver Bootstrap, porque en ese video también hablo bastante sobre Bootstrap. Aquí lo utilizamos, de hecho, aquí en Home, en la cabecera, vamos a encontrar también el enlace o el link de cómo nosotros en ese video pues utilizamos Bootstrap y cómo lo traemos al programa. Y también pues de esta manera podemos comenzar a utilizar las clases personalizadas como container, los márgenes, el padding, bueno, en este caso el botón y demás. Entonces ahí también se los dejo para que lo revisen. Pero bueno, entonces, ¿qué es la idea? Pues simplemente que cuando se haga clic en Excel, pues se descargue el Excel. No es nada más. Entonces vamos a volver y lo que vamos a hacer, vamos a parar este proceso con control C y vamos a iniciar. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? Vamos a instalar vamos a instalar Excel for Node, que está aquí, mírenlo. Excel for Node. Entonces voy a copiarlo. Igual de todas maneras ahí les dejo la información, aquí no aparece la instalación, pero bueno, la instalación es básicamente la misma, npm i Excel for Node, no es nada más. Voy a agrandar esto, qué pena, voy a agrandar esto para que lo vean más grande, sé que no lo agrandé ahorita, pero bueno, aquí lo voy a agrandar, Excel for Node, y aquí lo comienza a instalar. Entonces si yo me voy aquí para los paquetes, y aquí precisamente en los paquetes ya vamos a ver que está instalado, Excel for Node, listo. Entonces vamos a cerrar esto y ahora aquí lo primero que vamos a hacer, que entonces qué es lo que nos dice primero el programa, pues que simplemente vamos a solicitarlo. Entonces voy para acá, voy a solicitarlo, aunque vamos a dejarlos con const require Excel for Node, listo. Ahora ya lo tenemos básicamente instalado. Entonces ahora qué es lo que vamos a empezar a hacer. Entonces lo primero es, primero vamos a configurar Excel for Node. Antes de pasar a las columnas y a las filas y todo esto, lo primero que tenemos que hacer es pues básicamente configurarlo. Aquí nos dice precisamente que podemos crearlo, crear el libro de trabajo. Vamos a pegarlo acá, aquí está. Y listo, aquí ya lo tenemos a base de Excel, porque como aquí ya lo creamos con XL precisamente, es desde donde nosotros estamos solicitando el paquete. Listo, aquí vamos a crear el nombre del archivo. Listo, entonces vamos a ponerle por ejemplo todos usuarios. Pueden ponerle el nombre que quieran, inclusive si pueden, en algunos casos yo he utilizado como la fecha, entonces simplemente pues es descargar o bueno utilizar el getDate para obtener la fecha y pues se añade simplemente aquí, solamente es como que día actual, mes actual y listo, pero digamos que ahí ya queda listo el nombre del archivo, pues para que cuando se descargue pues aparezca ese nombre. Pero bueno, de hecho lo vamos a hacer porque es que yo sé que eso lo van a necesitar porque yo lo he utilizado. Entonces vamos a poner aquí la fecha y vamos a ponerla aquí. Entonces simplemente voy a ponerle todos los usuarios más fecha día más, vamos a perdón, no pueden poner guión porque si ustedes ponen guión al momento de poner la ruta lo va a dañar. Por lo que pues digamos cuando nosotros estamos en Mac o en Windows pues la ruta siempre se divide o avanza a la siguiente ruta es con el guión. Entonces vamos a ponerlo es por guión espacio, se me olvidó bueno, se pone barra hacia abajo, mejor dicho. Ahora vamos a poner fecha mes más fecha año. Listo. Entonces de esa manera pues ya tenemos el nombre del archivo. Listo. Entonces ahora vamos a pasar ahora vamos a añadir o vamos a agregar ese nombre a la hoja o al libro de trabajo que nosotros estamos creando. Y esto lo hacemos aquí. Entonces simplemente vamos a copiarlo y vamos a pegarlo. Entonces aquí le decimos que vamos a crear nuestra primera hoja bueno de trabajo. Vamos a poner el nombre acá. Entonces nombre archivo. Y listo. Aquí ya tenemos nuestra configuración. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a pasar a crear estilos. Los estilos son importantes porque podemos dividir los estilos que tienen, por ejemplo, los nombres de las columnas junto con el contenido. Entonces, por ejemplo, que el nombre sea en negrita y el nombre del contenido pues sea diferente. Entonces vamos a irnos para acá. Vamos a crear, por ejemplo, un estilo acá. Ya lo vamos a modificar. Y listo. Vamos a correrlo. Listo. Entonces
Entonces, por ejemplo, este estilo lo voy a cambiar porque no quiero que se llame estilo, sino quiero que se llame, por ejemplo, ¿cuál columna? ¿Cuál columna estilo? Por ejemplo, que digamos que sea donde inicia la columna. Listo. Y vamos a ponerle, y aquí hace falta un, listo. Entonces, listo, ya está. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que este primer estilo va a tener una fuente con, pues va a ser Arial, va a ser negra, con un tamaño 12 y va a ser en negrita. Listo, este va a ser el primero. Y el segundo, vamos a copiarlo, vamos a ponerlo como contenido. Perdón, este no. Y este vamos a ponerlo contenido estilo. Listo. Y aquí vamos a dejarlo exactamente igual, solamente vamos a cambiar el bold, no lo vamos a dejar en negrita, vamos a dejar el tamaño en 11 y el color lo voy a dejar no negro sino un poquitico más gris. Listo. Entonces aquí ya tenemos los dos estilos. Son exactamente iguales, solamente pues digamos que cambian es como la tipografía y el estilo de la letra y listo. O sea, me refiero a lo que son exactamente iguales porque los vamos a utilizar, digamos que de la misma manera. Pero bueno, listo. Ahora sí, vamos a entrar primero a crear las columnas. Entonces, los nombres de las columnas, perdón. Esto es muy importante. ¿De dónde vamos a sacar esto? Entonces, aquí voy a copiar, por ejemplo, este primero y lo vamos a ver viendo uno a uno. Pero digamos que no me gusta que esto sea aquí, sino vamos a dejarlo aquí todo pegado porque vamos a crear varias. Y no vamos a utilizar number. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Aquí vamos a añadir un string. Momento. String. Y aquí sí vamos a añadir. Entonces, ¿por qué digo que string? String básicamente es un tipo de dato que nosotros vamos a agregar. Puede ser palabra, puede ser número. Bueno, aunque entre comillas el string también se pueden ir números, pero se van a tomar es como palabras, no como números. Esto nosotros lo vemos. Yo creo que tengo un video, creo que aquí se los voy a dejar arriba hablando un poquitico sobre los datos. Precisamente en JavaScript, que pues básicamente son lo mismo porque Node.js precisamente viene de JavaScript. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a agregar aquí? Si yo me voy para usuarios, yo sé que hay nombre, apellido, edad, ID, teléfono y correo. Entonces hay 6 diferentes columnas. Entonces voy a crearlas. Voy a cerrar este momento. Voy a poner aquí nombre. Nombre. Son 6. 2, 3, 4, 5, 6. Todas se mantienen en la misma fila, solamente aumenta la columna. Entonces vamos a aumentar solamente la columna. 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Vamos a poner aquí nombre, apellido. Nombre, apellido, edad, ID. Edad, ID, teléfono y correo. Y correo. Listo, ya tenemos las columnas. Entonces, antes de pasar a los datos, voy a mostrarles rápidamente pues, para que ya lo podamos descargar y vamos viendo cómo se va anotando en la hoja de Excel. Vamos a crear aquí la ruta del archivo donde se va a guardar. Bueno, este punto es demasiado importante. ¿Por qué? Aunque digamos que eso no lo explican cuando estamos ahí, bueno, sí lo explican, pero hay que entrar a leer bastante. Pero bueno, primero el archivo se tiene que guardar en nuestro programa. Eso es súper clave. El archivo tiene que entrar a guardarse en nuestro programa para así luego eliminarlo. Si nosotros no lo eliminamos, perdón, si nosotros no lo guardamos primero en nuestro programa para que luego sea descargado, pues no va a ser posible eliminarlo. Lo que pasa es que sí tenemos que tener una función para poder borrar ese documento luego que se descargue, porque si no, entonces nuestro programa básicamente se va a llenar de archivos de Excel que vamos a estar descargando y descargando y descargando. Entonces lo que podemos hacer, por ejemplo, es crear aquí una nueva carpeta que se llame, por ejemplo, Excel, y aquí tenemos que sí o sí agregar un archivo. Archivo boceto, voy a ponerle. Porque si no, en algunas ocasiones, cuando lo subimos a Git, en algunas ocasiones si la carpeta está vacía, no la sube. Y eso pues hay que evitarlo. Entonces lo que voy a hacer aquí es, vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner aquí Excel, que es el nombre de la carpeta. Entonces viene dirname, básicamente nos va a evitar toda la ruta de ahí para atrás y nos va a ubicar exactamente en donde estamos y va a partir desde el programa como tal que se llama Excel for Node. De ahí en adelante va a buscar la carpeta Excel
y ahí va a buscar el nombre del archivo, que es el que nosotros acabamos de crear con todo y fecha, y luego le va a poner al final .xlsx, que es, digamos que como terminan los archivos de Excel. Listo, ya tenemos la ruta. Bueno, aquí falta agregar path, que básicamente path viene, digamos que ya definido, pero vamos a agregarlo. Const path igual a require path. Y ahora aquí dentro vamos a buscar la función de escribir, que es esta. Vamos a tomar el que creamos, perdón, el libro de trabajo que creamos, y vamos a crear, vamos a aquí primero escribir o guardar, y luego ahí sí pasamos a descargar. Entonces vamos primero a escribir, pero a esto hay que cambiarlo. Vamos a borrar esto y vamos a poner primero la ruta, y aquí vamos a poner una función, un callback, que sea error, y bueno, aquí digamos que en este caso no solamente vamos a ejecutar una función. Si hay un error, que lo muestre. Si no, entonces aquí sí vamos a entrar primero a descargar, a crear función y descargar archivo. Eso es lo primordial. Function.download file, y aquí vamos a poner res.download y entre paréntesis vamos a poner path Excel, que es la ruta que nosotros tenemos. Aquí me está mostrando errores por el punto, perdón. Entonces aquí creamos la función y aquí la llamamos download file, aquí la ejecutamos, aquí va a descargar, aquí va primero a escribir el archivo. Ojo con lo siguiente, primero aquí va a escribir el archivo en la ruta que nosotros le acabamos de dar, quiere decir que aquí en la página de Excel se va a crear ese archivo y lo va a descargar. Digamos que vamos a dejarlo hasta aquí para que ustedes vean la importancia de luego entrar a borrarlo, pero primero vamos a dejarlo hasta aquí. Y luego que aquí sí me diga un console.log archivo descargado. Listo. Entonces voy a dejarlo así y vamos a probar. Entonces vamos a irnos a terminal, nueva terminal, NodeMon App, listo, vamos a probarlo. Voy a irme para el localhost, voy a volverlo a abrir y voy a hacer clic en descargar Excel. Aquí me dice que, aquí me está diciendo que estilo no está definido. Eso es porque no pusimos el estilo, perdón, es columna estilo. Esto sí fue mi error. Aquí columna estilo acá, porque le estamos asignando a esos nombres de columnas pues el estilo que creamos precisamente para ese nombre de columnas. Y obviamente todos son string, entonces digamos que no va a haber problema. Voy a volver a iniciar y voy a volver a ir, vamos a actualizar y ahí ya lo descargó. Voy a volverlo a hacer para que lo vean. Entonces estamos acá, voy a hacer clic en descargar Excel y aquí ya lo descargó. Entonces no tengo Excel en mi compu, entonces voy a abrirlo rápidamente desde Google Drive. Aquí me subió los dos que creamos, pero bueno, aquí lo vamos a ver rápidamente y voy a abrirlo para que lo vean. Listo, ya lo abrió. Entonces es que se demoró abriendo. Entonces ya tenemos aquí, tenemos 6 columnas con nombre, apellido, edad, ID, teléfono y correo. Entonces hasta este punto yo creo que ya hemos avanzado bastante. Voy entonces simplemente a guardarlo. Bueno, y ya podemos ver claramente que aquí nos da en el console archivo descargado correctamente. Voy a guardarlo rápido en el repositorio. Git status, git add, git commit y Excel for Node configurado con columnas. Git push y listo. Recuerden que si no saben este tema de Git, obviamente aquí arriba también les dejo el video para que vayan a ver Git, pues para que se familiaricen con esto, porque igual de todas maneras en algún momento lo van a tener que usar si es que ya no lo están usando. Listo. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si se dan cuenta, aquí en la carpeta de Excel vieron que ya nos creó ese archivo, mírenlo, acá está. Pero si yo estoy en producción, en modo producción, ya trabajando full con mucha gente y toda la cuestión, esto no puede estar, porque esos archivos de todas maneras solamente se descargan una vez y pues ¿qué va a pasar con eso? Entonces tenemos que añadirle a esto borrar archivo. Eso se tiene que borrar porque si no pues va a quedar siempre ahí, pues no, de nada sirve. Entonces tenemos que añadir, aquí les voy a dejar una documentación para que vean sobre File System, que es lo que nosotros vamos a utilizar. De hecho vamos a utilizar File System Remove, es lo que nosotros vamos a utilizar
para remover archivos en este momento de nuestro programa. Yo lo he utilizado, bueno, aquí les voy a dejar la información solamente para que entren y la busquen. Y File System, pues básicamente con Remove nos va a permitir borrar esos archivos que nosotros tenemos en el repositorio. Lo que pasa es que también podemos utilizar, por ejemplo, un link y un link sync, que la diferencia es como el tipo de función que se utiliza, pero pues yo lo hago con Remove porque lo he probado en producción y funciona. Y pues la verdad es que en producción es las cosas que, o sea, si funciona en producción, funciona en local. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos aquí a llamarlo, vamos a solicitarlo, perdón, const file system. Esto ya viene, digamos que por defecto con Node.js, entonces no es necesario instalar nada adicional. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a poner filesystem.remove rm, y como ya tenemos la ruta, que es precisamente la ruta que tenemos de Excel, ya tenemos esa ruta, entonces simplemente le estamos diciendo vaya a esta ruta y elimíneme ese archivo. Entonces solamente vamos a añadir una función, un callback, vamos a ponerla. Entonces, si hay un error, que lo muestre. Si no, entonces ahí sí que nos dé el éxito del archivo descargado. Archivo descargado correctamente, archivo descargado y borrado del servidor correctamente. Por ejemplo, podemos dejarlo así. Entonces vamos a probarlo nuevamente. Voy a borrar este archivo rápidamente para que ustedes lo vean. O sea, voy a borrar este archivo, eliminar, y muere la papelera. También voy a descargar los de descargas, los voy también a eliminar. Y vamos a volver a probar. Listo. Vamos a irnos a localhost, que está por aquí. Voy a actualizar y voy a descargar Excel. Entonces aquí vimos que ya no lo descargó, y aquí ya vemos que me dice archivo descargado y borrado correctamente. Si yo abro Excel, si se dan cuenta que ya no está el archivo, porque lo crea y lo borra. Y por último también quería mostrarles el nombre del archivo, que eso no se los mostré, pero ahí está. Miren, por ejemplo, me aparece el 23 del 1 del 2023, o sea, el día que es 23 hoy del mes 1 del 2023. Entonces ahí está para que lo utilicen sin ningún problema. Voy a subir rápidamente esto al repositorio. Función de borrado funcionando luego de descargar. Git push, Heroku. Perdón, git push. Estaba yéndome hasta Heroku. Listo. Ya está. Ahora sí vamos a proceder. Ya esto lo podemos minimizar. Ya está todo listo. Ahora sí podemos proceder a los datos, que digamos que es la parte compleja entre comillas de este video. Como tenemos un archivo con un arreglo con objetos, y cada uno de ellos va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 propiedades, y cada una con su valor. Entonces lo que vamos a hacer es podemos hacer varias cosas. Podemos crear un for each. ¿Qué diferencia hay entre el for y el for each? Que el for each ejecuta lo que nosotros vamos a hacer a todos los elementos al tiempo, mientras que el for pues lo va haciendo uno a uno. Podemos hacerlo de varias formas. Vamos a hacerlo con el for each. Digamos que ya es una costumbre, pero pueden hacerlo también con el for. Sí, aquí hay un error. Claramente hay un error gigantesco, y es porque todos los puse como string. Eso fue un error mío tremendo, pero ¿cómo se soluciona rápidamente? Pues se quitan los paréntesis. Se quitan los paréntesis para que esto no quede como un string, sino quede como un número. Esto fue error mío, chicos. Voy a arreglarlo rápido y ya les muestro. Y listo, ya. Entonces ahora sí, ya. Entonces tenemos en nuestra, entre comillas, base de datos, tenemos nombre, apellido, edad, ID, teléfono, correo, y pues los que son números, para que no estén entre comillas. Listo. Me faltó este. Entonces aquí voy a ponerle usuarios, que es el nombre del arreglo. Usuarios, y aquí vamos a ponerle usuario actual. Como lo vamos a hacer con un for each, entonces básicamente lo que tenemos acá es que hacer, pues que cada vez que esté en cada elemento o en cada usuario, pues cree de una vez todos los datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar uno de estos, vamos a copiarlo acá, y vamos a crear una variable que se llame cual fila. Ya les explico por qué. Es igual a 2.
En la primera fila que nosotros teníamos, en la primera fila están los nombres de nombre, apellido, edad, digamos que los nombres de cada columna. Entonces esa fila ya está ocupada. Sí o sí tenemos que iniciar en la segunda fila. Entonces aquí vamos a poner cuál fila. ¿Listo? Y aquí en nombre vamos a cambiarlo por usuario actual, punto nombre. Y en estilo vamos a poner el estilo del contenido. Recuerden que el estilo cambia porque la letra cambia. Bueno, el estilo entre comillas cambia, ¿listo? Y lo último que tenemos que hacer es simplemente añadir el contador. Cuál fila es igual a cuál fila más 1. Listo, entonces vamos a probarlo rápidamente. Solamente vamos a probar este caso como el nombre. Nombre y aumenta, bueno, solamente como nombre. Vamos a poner terminal, nueva terminal. Vamos a eliminar lo que tenemos en descargas. Listo. Terminal, nueva terminal. Y aquí sí. No app. Listo. Vamos a probar. Entonces en localhost vamos a actualizar. Y ahora vamos a darle descargar. Listo. Ya descargamos. Voy a subir al archivo. Listo. Aquí está. Entonces Daniel, Pedro, Alejandra, Gabriel, Camilo, Sebastián. Ahí están todos los archivos. Voy a... Vénse para que lo vean un poquitico más grande. Ahí están. Entonces, sí, ¿qué fue lo que hicimos? En la fila 1 ya está ocupada, ya está todo ocupado. Entonces, ahora ¿qué es lo que hacemos? Desde la fila 2 vamos a poner el dato de cada usuario. Entonces, en este caso viene Daniel, solamente estamos poniendo los nombres. Luego de que termina de poner el dato, aumenta una fila. Entonces, aumenta 3, aumenta 4, aumenta 5, aumenta 6 y aumenta 7. No es más. Entonces, ¿qué nos falta por hacer? Simplemente vamos a poner los datos restantes. Apellido. Entonces aquí viene cuál fila se queda igual, pero en vez de que se quede en la misma columna, va a pasar a la siguiente columna. ¿Por qué razón? Porque el apellido, si ustedes se fijan, está en la columna 2. Entonces lo pasamos a 2 y aquí pasa a ser nombre, apellido. Y vamos de una vez a ponerlos todos, con eso lo vemos todos de una vez. Nombre, apellido, edad. Ah, bueno, aquí sí hay un cambio, porque edad no es un string, edad es un número. ¿Listo? Entonces vamos a poner aquí edad y aquí vamos a poner ID. El ID es como la identificación del país, me hago entender, como no sé, cédula de ciudadanía, por ejemplo, aquí en Colombia. Entonces aquí cambiamos porque la columna es 3 en edad, la columna es 4 en ID y claramente también le pueden poner ahí un contador, ¿sí? O sea, solamente es como ponerlo, pero realmente es lo mismo. Solamente es como para que lo vayamos viendo. Teléfono. Entonces aquí viene 5, que es teléfono. Y por último, correo. Y 6, que es correo. Listo. Y correo. Listo, ya lo tenemos. Una vez que finaliza todo, aumenta de fila. No es más, o sea, pone todos los datos de todos los de usuario por usuario y al finalizar, pues simplemente aumenta de fila. Entonces voy a eliminar esto. Déjenme revisar porque el nombre es un string, el apellido es un string, la edad es un número, el ID es un número, el teléfono es un número, pero el correo no es un número. El correo es un string. Listo. Vamos a irnos a... Voy a borrar esto porque no lo vamos a usar. Y vamos a actualizar y vamos a descargar Excel. Listo. Ya lo tenemos, voy a subirlo rápidamente. Abrir. Y aquí lo tienen. 150. Entonces aquí lo tenemos. Todos los datos que están en nuestra base de datos, aquí ya están. Un arreglo entre objetos, aquí lo tienen. Entonces, si se dan cuenta, no tuvimos que ponernos a hacer 6 veces eso, sino simplemente pues creamos un for each y lo hacemos. Entonces, hasta aquí terminamos. Clear, voy a subirlo rápido. Git status, git add, git commit, -m y vamos a ponerle datos subidos con for each. Funcionando correctamente. Git push, Heroku. Git push solamente. Listo. Entonces, lo que voy a hacer ahora para finalizar el video va a ser hacer exactamente lo mismo, pero en vez de hacerlo con un for, vamos a hacerlo con un for each, vamos a hacerlo con un for. Entonces voy a aquí vamos a ponerle con un for.
Entonces la única diferencia es que vamos a iniciar aquí con un for let i es igual a 0. Digamos que esa i yo no sé por qué siempre la utilizamos, pero siempre es así. Usuarios.length y aumentará. Listo, vamos a crear esa cantidad de veces o de ciclos que es el largo de los usuarios. Listo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cada vez que lo haga, o sea, van a ser creo que unas 6 veces. Entonces lo que necesito es que me cree, por ejemplo, el nombre. Entonces en este caso, la fila, de hecho, bueno, la fila se queda igual como está. La fila se queda ahí en la columna 1 y para no tener que cambiar esto, pues voy a ponerlo así, miren. Let usuario actual es igual a usuarios en la posición i. Y digamos que este viene a ser cada posición del arreglo. Listo, entonces cuando estamos en la posición 0, entonces pues va a tomar este primero, que es Daniel. Listo, va y luego aumenta 1 y pues cambia al siguiente y cambia al siguiente hasta llegar a 6. Entonces el nombre va a crear en la fila, va a crear ese segundo. Voy a borrar, de hecho bueno, todavía no lo borremos. En la fila se va a quedar en esa fila, que es la fila número 2, porque va a iniciar en la fila número 2. En la columna 1 va a poner el nombre de, en este caso, pues de la posición 0, la va a poner ahí. Y con ese estilo. Y luego vamos a pegar todos. ¿Listo? Para no hacerlos uno por uno. Listo. Entonces va a poner en esa fila todos por usuario. 2, 3, 4, 5, 6. Los va a poner todos. Y al finalizar va a aumentar la columna. No es más. Entonces voy a hacerlo aquí. Voy a comentar esto. Ingreso de datos. Bueno, creación de datos. En dado caso que ustedes lo hagan mejor con for. Listo. Y no es más. Entonces vamos a probarlo. Voy a eliminar esto. Vamos a abrirlo, actualizar y descargar Excel. Listo, vamos a subirlo. Denme un segundito, voy a borrar subir archivo y vamos a subirlo. Y descargamos y a ver cómo se ve. Perfecto, ahí está. Entonces funciona exactamente igual, la única diferencia es que lo va a hacer uno por uno. Pero aquí ya lo tienen, entonces aquí va a dar pues básicamente todos los datos de, entre comillas, la base de datos. Ya que es lo que queda, pues que ustedes cambien o pues cómo están accediendo a la base de datos y listo. Entonces chicos, ¿qué aprendimos hoy? Voy a rápidamente antes de finalizar guardarlo. Datos agregados con for. Funcionando correctamente. Listo. Entonces chicos, para finalizar, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Primero, pues obviamente creamos la aplicación. Eso digamos que no lo hice en el video, pero pues ya se entiende que ya está el servidor creado. Simplemente es como tener el archivo de app.js y listo. Luego tenemos la aplicación de home, el archivo EJS de home, que básicamente es un HTML donde podemos agregar etiquetas de EJS para poder traer datos. Pero en este caso no lo utilizamos, simplemente el botón de Bootstrap que nos permite agregar a ese botón, entre comillas, que es un enlace, pero lo hace ver como un botón, descargar Excel. Luego en app.js aquí ya tenemos la aplicación o Express, lo traemos con get, el enlace o la ruta descargar Excel, y aquí es donde hacemos básicamente todo. El usuario, digamos que ya lo teníamos creado, que esta es como la base de datos, entre comillas, que creé para el video, y listo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Primero se creó el libro de trabajo, luego se creó un nombre para ese libro, que se le agregó la fecha actual para que la tengan disponible, obviamente. Luego se creó el nombre, la hoja de trabajo de ese Excel con el nombre que nosotros creamos. Luego pasamos a crear los estilos, porque si ustedes se dan cuenta, el estilo de la columna es diferente, del nombre de la columna es diferente a los datos que se agregan. Está en negrita y el tamaño es diferente. Entonces ahí creamos los dos estilos. Aquí están. Primero creamos las columnas o los nombres de las columnas, que son los datos, nombre, apellido, edad, ID, teléfono y correo. Todos son string. Luego pasamos a
poner los datos. Aquí les dejo las dos opciones, si lo quieren hacer con for each o lo quieren hacer con for, ahí tienen las dos opciones para hacerlo. A medida que va pasando por cada usuario, crea las diferentes 6 opciones en este caso que tenemos y simplemente modifica es la fila y modifica la columna por cada dato, no es más. Al finalizar el for, pasamos a crear la ruta donde se va a guardar el archivo dentro de nuestro programa, que es en esta carpeta que se llama Excel. Y luego pasamos ahí sí a crear ese archivo. Una vez creado, permite descargarlo, pero ese archivo queda en nuestro en nuestro programa. Entonces creamos una función con File System para borrarlo. De esa manera, cada vez que se descarga, se borra y no nos queda nada en el computador, bueno, o en el programa o en producción. Y listo. Por último, pues claramente aquí está la opción pues para poder escuchar, entre comillas, la ruta, el puerto número 3000, que es este puerto precisamente el que estamos utilizando, el localhost 3000, y listo. Entonces, chicos, aquí les dejo básicamente todo el repositorio para que ustedes lo vean, lo estudien. Si tienen preguntas, para que las dejen aquí en la descripción. Recuerden que en el post también va a estar toda la información para que la revisen. Y listo, chicos, no es más. Entonces espero que les haya gustado mucho el video y nos vemos en el siguiente video. Y listo, chicos, eso ha sido todo por hoy. Recuerden que en la descripción les dejo el link del post para que vayan a ver toda la información que hemos hablado. Y pues nada, si les gustó el video, no olviden dar like y suscribirse para nuevos videos. Mi nombre es Eduardo Arias y nos vemos en el próximo video.